Carta abierta a los sacerdotes de la FSSPX. Cisma, o Roma. Las razones para elegir el camino correcto. Además, las afirmaciones del padre Gleice de que Lefebvre no cometió un acto cismático porque no le dio a su obispo la jurisdicción para gobernar en la Iglesia, revelan nuevamente una comprensión errónea de la naturaleza misma del episcopado. Santo Tomás enseña que mientras que el simple sacerdote está ordenado principalmente a la santificación, confeccionar el cuerpo físico de Cristo, el obispo está ordenado al gobierno, el cuerpo místico de Cristo. El Concilio de Trento enseña esto también al decir que los obispos han sido colocados por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios. Trento, sesión 23, capítulo 4, Hechos 8 y 28. Así, la Iglesia enseña que el obispo católico está ordenado, en primer lugar y sobre todo, al gobierno eclesiástico, a gobernar su rebaño, para lo cual se requiere jurisdicción. La consagración episcopal le otorga poderes suplementarios para perfeccionar su misión, incluida la plenitud del sacerdocio, pero se le ordena principalmente gobernar, mediante la jurisdicción. Una consagración episcopal anticipada, para un obispo elegido por el Papa, contempla necesariamente la misión y jurisdicción canónicas relacionadas, determinadas también por el Papa. Es cierto que hay obispos que no tienen jurisdicción propiamente dicha, pero todos ellos tienen, en virtud de su consagración, una aptitud de derecho divino para esta jurisdicción. Hay, en la misma dignidad episcopal, una relación con el cuerpo místico, que no se reduce al poder de ordenar y confirmar a los bautizados, hasta el punto de que la ordenación a la jurisdicción forma parte de la noción misma del episcopado. Así, como explicaba el P. Masella en 1880. Sería una contradicción en términos concebir un obispo consagrado que no tuviera, en su carácter mismo, relación alguna con el gobierno de la Iglesia. El padre de Blignieres, en su estudio sobre las consagraciones de la FSSPX, cita a 17 teólogos clásicos que mencionan esta relación del obispo con el gobierno de la Iglesia. Esta verdad es independiente de la cuestión de la sacramentalidad del episcopado. Quien recibe el episcopado sin mandato apostólico recibe, pues, un poder espiritual intrínsecamente ordenado al gobierno de la Iglesia. Por lo tanto, incluso si es verdad, como afirma Gleice, que Lefebvre se contentó verdaderamente con comunicarles el poder del orden únicamente por medio del rito sagrado de la consagración episcopal, entonces Lefebvre tenía una profunda ignorancia de la naturaleza del episcopado, al intentar separar dos poderes que son necesariamente interdependientes y ordenados entre sí. Los devotos de la FSSPX realmente están jugando con fuego aquí. Si están equivocados sobre la verdadera naturaleza del episcopado, entonces, por su propia admisión, sus consagraciones serían cismáticas. Para mayor lectura, véase el estudio del P. Louis-Marie de Blignieres y del P. Joseph Bissig. Otro punto que el padre Gleice y la FSSPX no ven es que el cisma ocurre cuando las consagraciones se hacen con la intención de retirarse de la jurisdicción pontificia o de la comunión de la Iglesia Universal. Este fue el caso de la constitución de la Iglesia Patriótica, China. Esto es lo que sucedió con las consagraciones del 30 de junio de 1988. Monseñor Lefebvre puede no haber tenido la intención de transmitir una jurisdicción, pero sí tenía la intención de retirarse de una. Esto es lo que surge del motivo principal recordado por el padre Gleice y siempre regurgitado por la FSSPX, es decir, evadir las autoridades modernistas, para llevar a cabo una operación de supervivencia de la tradición, fuera de las estructuras jerárquicas. Además, ¿puede la FSSPX siquiera afirmar que Lefebvre no ha comunicado la jurisdicción a los obispos que consagró? De hecho, la FSSPX ha erigido un tribunal que actúa como una autoridad competidora de los tribunales legítimos de la Iglesia Católica de una manera que va mucho más allá de cualquier argumento a favor de una jurisdicción supletoria. Desde 1991, durante la vida del arzobispo Lefebvre, la FSSPX se ha arrogado sobre sus fieles, y potencialmente sobre todos los católicos, a través de la creación de la Comisión San Carlos Borromeo, el poder de atar y desatar, usurpando el poder de jurisdicción que solo el Papa puede otorgar. Este tribunal concede dispensas para matrimonios mixtos, emite declaraciones de anulación matrimonial, levanta censuras eclesiásticas incluyendo excomuniones, y dispensa de votos religiosos, todo ello sin ninguna aprobación eclesiástica. El propio padre Gleice admite que existe cisma cuando uno se separa de la autoridad legítima y se convierte en una autoridad competidora. El padre Gleice dice:
El cisma consiste precisamente en negarse por principio a subordinar la propia acción al precepto de la autoridad y a separarse de ella hasta erigirse en autoridad competidora. Padre Gleice, debemos a Pío XII importantes precisiones sobre la naturaleza del episcopado, n. 19. ¿Cómo concilia entonces el padre Gleice esto con lo que Lefebvre decidió hacer cuando creó la Comisión Canónica San Carlos Borromeo? Lefebvre. Mientras las actuales autoridades romanas estén imbuidas de ecumenismo y modernismo, mientras sus decisiones y el nuevo Código de Derecho Canónico estén influenciados por estos falsos principios, será necesario establecer autoridades sustitutivas, que guarden fielmente los principios católicos de la tradición católica y del derecho católico. Carta de Lefebvre al padre Smiberger. 15 de enero de 1991. O cuando el propio Monseñor Tissier nos dice que las decisiones de la Comisión de la FSSPX sustituyen los veredictos de la Iglesia por un poder de atar y desatar. ¿Debemos seguir creyendo que no han creado una autoridad competidora? Monseñor Tissier. Es una verdadera jurisdicción, y no una exención de la obligación de recibir un juicio de la Iglesia. En consecuencia, tenemos el poder y el deber de pronunciar sentencias verdaderas, que tienen el potestad de ligandi vel solvendi, poder de atar y desatar. Son, por consiguiente, obligatorias para los fieles que las solicitan. Si el lector no está convencido todavía del peligro real de que la FSSPX esté en cisma, quizás sea tiempo de recordar que el propio Lefebvre reconoció que existía un cisma entre la FSSPX y la Iglesia Católica visible. Sin embargo, como todos los grupos escindidos de la historia, él sostenía que él pertenecía a la verdadera Iglesia, mientras que Roma había apostatado. He aquí algunos ejemplos. No somos nosotros los que estamos en cisma, sino la Iglesia Conciliar. Homilía predicada en Lille, el 29 de agosto de 1976, ante una multitud de unas 12.000 personas. En la medida en que el Papa, los obispos, los sacerdotes o los fieles se adhieren a esta nueva Iglesia, se separan de la Iglesia Católica. 29 de julio de 1976, reflexiones sobre la suspensión a divinis. La Iglesia que afirma tales errores es a la vez cismática y herética. Esta Iglesia conciliar no es, por tanto, católica. 29 de julio de 1976, reflexiones sobre la suspensión a divinis. Hemos sido suspendidos a divinis por la Iglesia conciliar y de la Iglesia conciliar, a la que no tenemos ningún deseo de pertenecer. 29 de julio de 1976, reflexiones sobre la suspensión a divinis. Estar públicamente asociado a la sanción de la excomunión sería una marca de honor y un signo de ortodoxia ante los fieles, quienes tienen un estricto derecho a saber que los sacerdotes a los que se dirigen no están en comunión con una iglesia falsa. Carta abierta al cardenal Gantín, 6 de julio de 1988, firmada por 24 superiores de la FSSPX, Lefebvre y el Vaticano, página 137. A la luz de toda la evidencia anterior, podemos ver que la FSSPX cumple perfectamente con la definición de cisma de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2089, dice que el cisma es el rechazo de la sumisión al romano pontificio de la comunión con los miembros de la Iglesia sujetos a él. La FSSPX no se somete al Papa ni a los obispos que se someten a él. Intentan eludir esta definición de cisma diciendo que, en principio, reconocen al Papa como cabeza de la Iglesia. Sin embargo, no reconocer la autoridad del Papa entraría en la definición de herejía, no de cisma. Incluso los grupos cismáticos de viejos católicos reconocen al Papa como cabeza de la Iglesia en principio y rezan por él en sus liturgias, tal como lo hace la FSSPX. Así que, simplemente reconocer al Papa en principio, o tener una imagen del Papa en la sacristía, o nombrarlo en el canon, no te hace no ser cismático como afirma la FSSPX. El beato Papa Pío IX abordó esta cuestión en múltiples ocasiones. La Iglesia Católica siempre ha considerado cismáticos a todos aquellos que resisten obstinadamente a la autoridad de sus legítimos prelados, y especialmente a su pastor supremo, y a cualquiera que se niegue a ejecutar sus órdenes. En efecto, la Iglesia, como nos han enseñado los padres, es el pueblo unido al sacerdote y el rebaño adherido a su pastor, de donde se sigue que el obispo está en la Iglesia y que la Iglesia está en el obispo, y si un hombre no está con su obispo, ya no está en la Iglesia. Papa Pío IX, Quartus Supra, 1873, a los armenios. ¿De qué sirve proclamar en voz alta el dogma de la supremacía de San Pedro y de sus sucesores? ¿De qué sirve repetir una y otra vez declaraciones de fe en la Iglesia Católica y de obediencia a la sede apostólica cuando las acciones desmienten estas bellas palabras?
Papa Pío IX, Ua in Patriarchatu, 1876, al clero y fieles del rito caldeo. Quienes se glorían del título de católicos no solo deben estar unidos al Papa en materia de fe y verdad dogmática, sino también ser sumisos a él en materia de liturgia y disciplina. Beato Papa Pío IX, non sine gravissimo, 1863. Dado que la FSSPX rechaza el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, es importante señalar que Santo Tomás también define el cisma como: se llaman cismáticos aquellos que rehúsan someterse al sumo pontífice y rehúsan la comunión con los miembros de la Iglesia que le están sujetos. S. Th. 2. 2. Q. 39. A. 1. El gran teólogo Cayetano, comentando esta definición, añade: es cismático quien se niega a actuar como parte de la Iglesia. No importan las razones, en cuanto se niega a actuar como parte de la única Iglesia católica, se cae en el cisma. Por muy variadas que sean las razones y las pasiones que impulsan a los cristianos a retirarse de la comunión. Cayetano, comentario a S. Th. 2. 2. Q. 39. A. 1. N grados 2. ¿Cuál es entonces la conclusión? ¿Están en cisma o no? El problema sigue siendo que, si bien la FSSPX es sin duda objetivamente culpable de muchos actos y pecados de cisma, y si bien 2 papas la han llamado cismática, y el concilio que interpreta estos textos también ha dicho que están en cisma, y el mismo concilio también interpretó la Ecclesia Dei de Juan Pablo II como una declaración formal de que están en cisma, y el decreto de la Congregación para los Obispos también dijo que estaban en cisma, todavía quedan algunos apologistas que afirman que la FSSPX, hasta el momento, aún no ha sido declarada formalmente culpable del delito de cisma que solo puede ocurrir después de la muerte de un obispo. El Papa está obligado a someterlo a un juicio canónico. Pero, ¿quién dice que el Papa está obligado a realizar un juicio canónico? Una apelación para un juicio es una apelación para tener la oportunidad de comparecer ante un juez. En el caso de Lefebvre, la evidencia estaba ante el Papa y el Papa consideró que no era necesario un juicio para averiguar lo que estaba sucediendo, ya que estaban en comunicación regular. Otros apologistas afirman que ninguna de estas declaraciones alcanza los criterios de una declaración formal. Incluso si, por el bien del argumento, admitiéramos que esto es verdad, que aún no ha tenido lugar una declaración formal de todo el movimiento, el hecho es que todos los ingredientes y criterios estarían objetivamente presentes para que la FSSPX fuera declarada oficial y formalmente en cisma, a menos que se arrepintieran de sus errores mientras tanto o se llegará a algún nuevo acuerdo. Lutero era hereje mucho antes de que Roma lo declarara. Por lo tanto, la FSSPX puede seguir estando en cisma mucho antes del día en que llegue una declaración formal, si no lo ha hecho ya. Hasta donde sabemos, los ortodoxos nunca fueron declarados oficialmente en cisma según los criterios que los apologistas de la FSSPX dicen que se requieren. Después de muchos años ampliamente se convirtió en un hecho aceptado. El 16 de julio de 1054, el patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario fue excomulgado, esto es lo que inició el Gran Cisma, que creó las 2 denominaciones más grandes del cristianismo, la católica romana y la ortodoxa oriental. Todo comenzó con una excomunión. ¿Les suena familiar? Después de esto, no hubo un solo evento que marcara el cisma, sino más bien un deslizamiento hacia adentro y hacia afuera del cisma durante un periodo de varios siglos, puntuado por reconciliaciones temporales. También nos parece que mucha gente está confundiendo 2 cuestiones distintas. Decir que la FSSPX está en cisma no significa decir que todos los que están afiliados a ella sean culpables de cisma. Por un lado, tiene que haber algún criterio objetivo por el cual podamos juzgar un cisma o lo que constituye un grupo cismático. Por otro lado, cada miembro o devoto individual debe ser evaluado para determinar si realmente se adhiere formalmente al cisma, es decir, si respalda plenamente el acto cismático de Lefebvre o si simplemente asiste a las capillas de la FSSPX por devoción a la misa antigua. Este mismo proceso exacto se aplica a quienes cometen apostasía de la fe católica. Por ejemplo, tomemos una persona que asiste a una denominación protestante o a una iglesia ortodoxa durante varios años y luego regresa a la fe. A esta persona se la evalúa para determinar en qué grado se adhirió formalmente a la herejía o al cisma. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos los individuos no suelen ser culpables de adhesión formal o repudio total a la fe católica y por lo tanto no sufren ninguna pena, esto no quita el hecho de que objetivamente estaban en cisma, ni hace que su grupo o congregación particular sea menos cismático.
El argumento de que Roma no siempre trata a la FSSPX como cismática es débil. En la práctica, Roma no siempre trató a los sacerdotes y obispos ortodoxos como cismáticos hasta muchos años después de la división en 1054. Roma se mueve muy lentamente en estos asuntos y tiende a dar a los individuos el beneficio de la dudar de su regreso, es decir, inclinándose a menudo por la misericordia y tratándolos como si no fueran formalmente culpables de la pena. Incluso si el lector no está convencido de los peligros de esta situación, hay que admitir que hay argumentos sólidos y probables contra la FSSPX que no se pueden dejar de lado fácilmente. Siendo esta una cuestión de la que depende vuestra salvación eterna, ¿por qué no tomaríais el camino más seguro y evitaríais a la FSSPX? Como ya hemos visto, según la escuela del tutelarismo, que la propia FSSPX profesa seguir, en las disputas relacionadas con los sacramentos y la salvación eterna, estáis moralmente obligados a seguir el camino más seguro.